Hoy voy a ser un aseador por un día aquí en Honduras y vamos a aprender sobre las vidas y esperanzas de las personas quienes trabajan en ese oficio y una situación preocupante de sus hijos. Sí, vamos a entrar al cuarto de aseo. Estamos con Kelly, ella es mi jefa para el día de hoy, aquí en una de Tegucigalpa. Aquí donde lavan todo, los trapeadores y esto aquí. Aquí hacemos a veces nuestras comidas, En serio, frijolito, ¿ah? un cafecito. No me va a regañar mucho hoy, ¿verdad? Trataremos que no. Está fuerte. Cuéntame de las herramientas, Kelly. Lo que uso generalmente es la escoba y el recogedor, los trapeadores, los guantes. Esto se usa así. ¿Cómo se llama este? Nosotros le dimos carrito. Ok, vamos a ver si puedo yo. ¡Ey! Listo. ¿Cuántas aulas tiene que limpiar cada día? El área completa son 7 aulas. ¿Hay algún proceso o es a lo loco? Primero se limpia el área y luego se pasan las sillas para atrás. Y se van ordenando en fila. Voy a asear otra área allá. Lo dejo aquí para que me tenga aseada y ordenada ¿Toda la aula? toda la aula. Y esta se la dejo para la base. Para basura. Ok, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos mejor. 10 minutos. Va pues, 10 minutos. Estoy cansado, bien cansado, ya estoy sudando. Para Killing y sus compañeros de trabajo, eso es todos los días desde yo creo que desde las 5 de la mañana. Ve, disculpe. ¿Eso qué? No es, ¿quién es? No es. Ve, durito. ¿Cómo cree que es el rendimiento de Chin? Excelente, 10 de 10. Chin, tiene que ordenar todas estas sillas, porque mire, están todas desordenadas. Tienen que quedar bien alineaditas, sí. Descansa esto. Ok, Kelly, ya terminamos. ¿Cuántos puntos me da de 0 a 10? Vamos a ver primero, vamos a revisar el área. Ahí aún hay basura. Mire, ¿dónde dejó la mecha? Da. Para ¿Cuántos hacer puntos, Kelly? 8. 8 puntos. 8.5. Damos 10 de 10. Chin, por tu buen desempeño, te vamos a dar un premio para que vayas a desayunar. Mantequineo. Sí. Estamos con Mario, un alumno. Está estudiando la Biblia hoy en la mañana. ¿Y eso que está leyendo la Biblia? Antes de clase vengo aquí siempre a comenzar el día con Dios. Ok. Mario, agarra un pedazo ahí. Mario, ¿cómo se siente por el trabajo que hace toda la gente del mantenimiento, los que asean? Estamos viendo que esto es muy difícil. Es un trabajo excelente de parte de ella. Una de las mejores formas de ayudarle a ella en este trabajo, enseñarle a los estudiantes también a que no dejen botes para hacer que su trabajo sea un poco con menos carga, ¿no? Gracias a ellos mantienen limpias las aulas que estudiamos. Felicitaciones a todas las de aseo. Es una labor muy importante y que siento que sin ellas la universidad no se mantendría limpia. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora vamos a barrer toda la área del patio. Estas serían sus herramientas, el recogedor y la escoba. ¿La parte blanca o la parte de los bloques? Los bloques. ¿Esta ceniza es normal que esté o solo hoy? No, solo hoy. Había un gran incendio en Tegus. No, hombre. Uno limpia y después se ensucia rapidito. ¿Cómo es la técnica correcta para barrer así rápido? Lo que hacemos es barremos, hacemos los bultitos de basura. Ah, para tener las dos manos Sí, así. un poquito... Ah, ya. Vamos a ir a hacer los baños, pero antes vamos a limpiar los vidrios. Vamos a empezar a limpiarlos así. Ahora me toca acá. Ay, pero soy muy chaparro, ¿va? ¿Redondo o redondo? ¿Por qué es mejor redondo que así en línea? Yo siento que me queda más limpia. Así como en la película Karate Kid. Así. Ok. ¿Cómo se sienten las pantorrillas después de un día de trabajo, Kelly? La verdad que bien cansada. De 0 a 10, ¿cuántos puntos me das a la puerta? 5. 5. No, hombre. 5 reprobados. Ahora nos toca la parte más difícil. Vamos para los baños. ¿Cuántas personas trabajan en la universidad del área de aseo? Más de 300 personas, ¿Cuánto tiempo Yadira ya trabajando? 29 años. Comenzó de cipota, ¿va? ¿Y a quién se dedica tanto su esfuerzo? A mis hijas, gracias a Dios, pues ya tengo una que ya salió de aquí, la saqué adelante con el esfuerzo que hice y ahora tengo una abogada. Ahora nos toca la parte difícil. Vamos, Chin, vamos a comenzar a hacer los baños. ¿Qué pasa con esos espejos que no se ve nada? ¿Va? Están ya deteriorados, creo que por los años. Vamos a comenzar sacando los papeles. Con la bolsa y todo. Sí. No, solo así. Solo así. cierra aquí. Así. Sí. Y eso, Sailor Moon.
Y hay otra cosa que vamos a tener que censurar ahí. ¿Cuáles baños son más asquerosos, los de varones o las hembras? Se saca más de las mujeres. Creo que van más al baño. Bueno, vamos a... Ok. ¿Sí? Gracias a Dios, estamos aquí temprano en la mañana, están medio aseados, pero me imagino que aquí en la tarde, Kelly, Sí. En la desastre. Sí. No pensé que metía todo el brazo en el inodoro. Está difícil esto. Ok, Chin, ahora le toca hacer estos dos. Esto no tiene el tapón, ¿qué onda? Uy, esto está más grande esto. Esto es más grande, este baño, para la gente con discapacidades. ¿Estos cómo se llaman estos? Este es unos urinarios. Urinarios. Bueno, me toca a mí, a los urinarios. Uy, sí son peludos aquí de la UNA, mira. ¿Qué son cosas que has visto que meten en los inodoros y los urinarios? Mastican chicle y ahí los botan. Usted tiene que meter su mano a sacarlo después. Sí. Entonces hay que... Mira, aquí hay, mira, hay algo ahí. Vamos a meter la mano ahí en ahí. Muy duro ese trabajo desde las 5 de la mañana y literalmente es un trabajo invisible que nadie mira ni da las gracias. Kelly, ¿cuántos baños hay como de ese tamaño en toda la universidad? Cada piso de cada edificio hay baños. Por ejemplo, aquí son 4 pisos. Cuatro En los baños 4 hay. pisos hay 4 baños. Y a cada baño de la universidad usted y su equipo lo dejan Sí, limpio. procuramos hacerlo. Y cuando estás aseando así, ¿en qué estás pensando? ¿Escuchando música o pensando en cosas? A veces sí, a veces estoy haciendo aquí pensando que me falta hacer. Tanto trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas horas? 8 horas. 8 horas. Ahora falta trapear. Todo aquí. De acá para allá. Baño por baño. ¿Qué es el más asqueroso que has visto en un baño? A veces dejan todos los desechos ahí. Afuera, Fuera, en las paredes. en la pared. Sí. Ok, Kelly, de 0 a 10, ¿cuánto me das? 8. 8. Estoy mejorando, ¿va? Ahí vamos. Muy cansado de ese trabajo, ya estoy sudando. Cuéntanos, Kelly, de su rutina diaria. ¿Qué hora se levanta? 4, 4 y media a veces. Dejo listo las cosas de los niños para que luego me los vengan a dejar a la escuela. Yo me vengo a las 5 y media y ya estoy aquí. Llegas ya a las 5 y media. Trato de sacar mi área, ¿verdad? Para así tener tiempo a la hora de las 12 para poder ir por mi hija a la escuela. ¿Qué es el sueño que tiene en su corazón para su hija Sofía? Pues Aquí es el sector Suyapa, ¿verdad? De Tegucigalpa. Aldea Suyapa. ¿A quién cocina en la casa, Sofía? Yo, mami y ¿En serio? Uy, qué grande. ¿A quién duerme aquí? yo y mi abuela. Pues esta casa nos la hizo el gobierno. Nosotros perdimos nuestra vivienda por una falla geológica. Derrumbe. Sí, pues ha sido de muchos sacrificios y todo, pero aquí estamos. ¿Y Sofía, cuando esté grande, qué quiere ser? Quiero ser doctora, porque si nadie de mi familia es enferma, mami o papi, yo voy a estar ahí para curarlos. Mi sueño es verla un día graduándose y pueda ser, ¿verdad?, mejor que mí todavía. El día que te gradúes de la universidad como una doctora Sofía, ¿qué le va a decir a sus padres? Que muchas gracias por el apoyo, por el esfuerzo, por lo que me dan. Y aquí le tengo su premio. Eso. Un pastelito de piña. Universitario, ¿ah? Pero ya estoy ensuciando ya. Gracias. Aquí nos encontramos con don Isabel. ¿Cuántos años llevas en ese trabajo? 24 años. 24 ya. ¿Cuál es la función que más haces? Sacar toda la basura de arriba y barrer grada también. Todo ese sudor que estás sacando hoy, ¿a quién le dedica? A su familia, a los estudiantes, a sus hijos. No, a mi familia. ¿Cómo se llaman sus hijos? Karen, Diana, Jacqueline. Pura hembra, va. Sí. Le tocó duro a usted, papi. Sí, y Jessica. Sí. Han logrado estudiar ellas. Sí, de secundaria se graduaron ellas. El día que se graduaron del colegio, sus hijas, ¿cómo fue la sensación? Para mí fue muy agradable, ¿verdad? Porque haberla sacado, ¿verdad? De la profundidad a flotar arriba. En ese momento, cuando le dieron la diploma y usted vio eso, se recordó las horas y días en el calor, en el frío, barriendo, trapeando, sacando la basura. Recordó todas esas horas. Sí, sí. ¿Usted cree que sus nietas algún día van a llegar a estudiar aquí en esta gran universidad? Si Dios lo permite, ¿verdad? Que crezcan sanos y sanos. ¿Cree que va a estar siguiendo fuerte en su salud para ver ese día cuando se gradúan de la universidad? Niños tan chiquitos, los nietos, ¿verdad? Tan chiquitos. Ha trabajado muchos años usted. ¿Cómo es la sensación saber de que gracias a las aulas aseadas de ustedes, muchos estudiantes lograron estudiar bien? Tenemos que
sacrificarnos en el aseo para que ellos vivan mejor. Muy pocas personas miran y se dan cuenta de los sacrificios de ustedes. Hay algunos que dicen buenos días, ¿verdad? Otros que no dicen nada, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando un estudiante te saluda, te dice gracias por su trabajo? ¿Cómo se siente usted? Es bien agradable. Agradable porque prácticamente, digo yo, que lo toman en cuenta. Gran sacrificio de Don Isabel, quien lleva más de 20 años trabajando aquí. En nombre de todos, les digo gracias por todo su sacrificio, esfuerzo. Hoy con mis propios brazos y piernas viví la experiencia que usted lleva todos los días para poder sustentar los sueños de sus hijas, sus nietas. Gracias por todo. Gracias a usted también. Muchas gracias. Víctor, cuéntame, cuando miras a todo el personal del aseo, ¿cómo es la sensación verle el esfuerzo de ellos? Se aprecia mucho el esfuerzo que hacen ellos todos los días por mantener limpia la universidad, siempre se mira la dedicación que le hacen. Que muchas gracias por mantener limpio aquí, la verdad. Yo cuando vengo a la U siempre veo a personas aseando. Como aquí hay bastante vegetación, entonces caen bastantes hojas, entonces todo eso ellos lo recogen diario. Si pues sus jefes no se lo han dicho, ellos son muy importantes para la universidad. Bueno, Chin, el día de hoy te va a tocar ser fontanero. Te entrego las herramientas de trabajo. Listo. Uy, puya, ¿y eso? El servicio está botando bajo, entonces hay que repararlo. Enséñame cómo es eso. Usted es el fontanero. ¿Por qué es tan importante reparar eso en Tegus, donde el agua está escasez? Lamentablemente en Tegucigalpa tenemos escaso, ¿verdad? Es el problema a diario del agua en casi todo Tegucigalpa. Y en la universidad pues no es otra cosa aparte. Entonces, en primer lugar, cerramos la válvula. Acá. Cerramos ahí. ¿Para la derecha o la izquierda? Para la derecha. Ahí. Está duro esto, ¿eh? Así. Hasta que cierre, dele. Ahí está bien. Ya controlamos de que el agua se desperdicie. Okay. En segundo lugar, a destapar esto, Chin. Acá. Ahí. Te va calculando ahí. Ahí. Con fuerza, Chin. Ay, ¿qué es esto? Ahora, sáquelo todo. ¿Así? Sí. ¿Y dónde aprender a hacer todo esto, William? Aquí lo hemos aprendido. Ya está flojo. Uy. Para evitar eso, entonces se cierra bien la válvula. Ahí está. Esta pieza aquí agarra sucio, entonces cuando aquí agarra sucio, los servicios empiezan a botar agua. Y ese problema se da en todos los edificios de la universidad. Estamos hablando que son aproximadamente entre 3.000 y 4.000 baños. Por lo tanto, nosotros como fontaneros tenemos que andar en todos los edificios revisando que no haya derramamiento de agua. ¿Cuántos baños crees que has reparado en todos sus años aquí? Miles. Sí, miles. Póngale que son 100, 200 baños diarios los que estamos reparando aquí en la universidad. Bueno, aunque sea uno, vamos a reparar hoy. Vamos a colocarlo ahí, del lado contrario. En vez de estar reparando, estoy quebrándolo. Ahora procedemos a poner la pieza al contrario. Correcto. Y el tercer paso, enroscarlo, así como lo desenroscó. Ahora ahí, sí, este lado más fácil. Listo. Ahora procedemos a abrir la válvula. Acá, ¿verdad? Y podemos ver que ya no está rebasando. Ya no hay derramamiento de agua. Vamos a ver si funciona. Bueno, Chin, hoy ha arreglado su primer baño. ¡Eso! ¡Excelente trabajo! De 0 a 10 puntos, ¿cuánto me da, William? 10 puntos. Cuéntanos, William, ¿en qué momento comenzó a trabajar aquí como fontanero? Ya tenemos 12 años ya de estar laborando aquí en Ciudad Universitaria. ¿Por qué decidiste ser fontanero aquí? La necesidad. Cuando yo vine aquí estaba sin trabajo, ya tenía familia. Y pues la universidad me abrió las puertas. ¿Cuál es el sueño que tienes en su corazón para sus hijos? Hola, ¿cómo se llama esta colonia aquí? La colonia se llama Fecovil. Aquí donde vive el famoso Silva. ¿Cuántos años tiene ya? 9. 9. ¿En qué grado estás? Quinto. Él ha estado de todo el proceso, desde kinder, ahí en la escuela experimental de la universidad. Uy, un patio grande, ¿va? La fila, ¿va? Ah, sí, la fila. Cuéntanos de la situación de agua en esta colonia, William. Es complicada. Aquí el agua viene cada 15 días y en tiempos de verano a veces estar hasta 20, 22, 23 días sin agua. Esa puerta tiene un montón de dibujos, ¿va? ¿Aquí donde duermes? ¿Sí? Ahí. ¿Y esto qué? ¿Por qué es? Para los zancudos. Ya días no fumigan. Hace como 1 año. Aquí hay dengue y así enfermedades como eso. Mucho dengue. Esa pared está hecho de madera, ¿verdad? Cartón. Uy, William, ¿y eso? Parece de asma. Soy asmático. ¿Cómo le pone cuando se enferma? No, hay que llevarlo de emergencia porque no puede respirar. Esos son caros estos tratamientos. Sí, ahorita gracias a Dios pues el seguro lo ha proveído. ¿Y ese señor aquí quién es?
yo. ¿En serio? Estaba asustado aquí, mira. ¿Por qué tienes la cara así? Te lo tomo la foto de repente, ¿verdad? Sí. Cuando esté grande, ¿qué quieres ser, cierto? Veterinario, porque puedo cuidar a muchos animales. ¿Qué debemos de hacer con los animales sin casa? Cuidarlos. No ahí bañar, es lo mismo. Hay que corregirse, papi, ¿verdad? Que el veterinario eres tú, ¿verdad? ¿Cómo se siente que su papi y mami trabajan tan duro para que tengas todo lo que necesitas en la escuela? Me siento mal porque cansa, Ellos cansan mucho trabajando. pero bien por el esfuerzo. Cuando tú, ya sea un veterinario con bastante dinero, ¿qué le va a comprar su papi? Una silla de ruedas, ¿sí? En serio, para que camine más fácil, ¿va? Cuéntanos, William, usted ha reparado tantas cosas en la universidad, todo con una meta, poder financiar los estudios de sus hijos. El día que Ociel se gradúa, ¿cómo va a sentir su corazón? No, orgulloso. Para eso nosotros trabajamos, que lo que nos faltó a nosotros, a él no le puede faltar, ¿verdad? Que tenga, tal vez no lujos, pero sí lo necesario para salir adelante. La escuela experimental en la UNA se abrieron para apoyar a los empleados, para que los padres de familias como usted pueda estar trabajando y teniendo su hijo cerca, allá dentro del campus. Así es. El sacrificio mayor que nosotros tenemos es llevarlo a él a las 5 de la mañana y a veces está hasta que salimos de trabajar ahí en la universidad, 3, 4 de la tarde. Yo soy estudiante universitario y a veces... ¿En serio? Sí. ¿Estudias en la U? Estamos trabajando y estudiando. ¿Qué está estudiando, William? Desarrollo local. Este año, si Dios lo permite, también ya estamos culminando la carrera universitaria. Así es. ¿Cuántos años tiene usted? 40 años. Nunca es tarde para estudiar. Así es. ¡Wow! Usted está estableciendo un ejemplo a seguir ya para su hijo. Así es. Él tiene que entender que las cosas se ganan trabajando con esfuerzo y que no importa los sacrificios que puedan pasar, al final pues vamos a tener una recompensa. Así es. Ociel, hijo, hoy es tu cumpleaños, por cierto. Felicidades en el Día del Padre. Me siento muy orgulloso. Vas a encontrar obstáculos en la vida, pero nunca es imposible. Las limitantes están en la mente. Yo creo en ti, vas a ser grande, hijo. Ahorita vamos a ir a conocer la escuelita que está dentro de la universidad. La escuela donde estudian los hijos de los fontaneros, las aseadoras aquí del campus. Me han llamado los padres de familia ya desde el año pasado. Los alumnos me han mandado mensajes de videos solicitando apoyo para su escuelita. Me ha conmovido la situación aquí, ya que hay un dato que muy pocas personas saben. Yo cuando era universitario en Estados Unidos para financiar mis clases, yo también trabajé 2 años como un aseador, trapeaba todas las cafeterías de la universidad. Entonces ese proyecto de esa escuela donde estudian los hijos de las aseadoras y los fontaneros es demasiado importante. Buenos días. Profe, ¿todo? Oye, hola. Yo soy Bessie. Usted es Bessie, ¿verdad? Es la mamá que me invitó ahí en Facebook. Aquí te damos con el director. El director. ¿Quiénes son los alumnos que asisten a las clases aquí? La gran parte de los alumnos han sido hijos de empleados de la universidad. Empleados como la gente que asea la propiedad. De vigilancia, incluso hasta hijos de estudiantes ya. Nuestra infraestructura ya está cediendo. Esto fue provisional para 5 años, ya lleva 20 y tantos años de estar. ¿Qué material es hecho? Este panelit con ciertas bases de cemento. ¿En serio? Pero póngaselo. ¿Sí? A ver qué me trae. ¡Wow! De las Pumas. Gracias. Soy universitario de nuevo. Aquí se ve toda la situación de las aulas aquí. Y esto aquí que estaban queriendo tapar los hoyos así. Uy, puya. Porque lamentablemente en tiempo de pandemia también se ingresaron a la universidad a robar y a nosotros también nos robaron muchas cosas. Equipos, computadoras. Nos robaron todo. Muchas cosas. Falta de paredes fuertes. Sí. Cuéntanos de estas paredes aquí. ¿Qué pasó aquí? Cuando llueve muy fuerte, entonces se caen las paredes. No resisten tanto. ¿Cómo se sienten los niños ver las paredes así? Mal. ¿Es verdad que han entrado ladrones de esos hoyos para robar cosas de los niños? Sí, por esos hoyos. ¿Cómo se sienten los niños cuando entra el agua, cuando llueve por allá del techo aquí? Triste, porque después hay veces que ni podemos venir a la escuela. O sea, ¿se pueden enfermar los niños del agua? Sí. Nos sentimos mal. Melanie quiere recaudar dinero también para arreglar los techos. Melanie, la alumna quiere recaudar fondos. Melanie, ¿cómo vas a recaudar los fondos para ayudar con la reparación? Tengo una idea de hacer una lata y ahí ir echando dinero todos los días para los techos y para mejorar el aula. ¿Cómo te sientes de tanta responsabilidad en su temprana edad? Mucho estrés, pero sí me gusta ayudarles para que tengan un estudio mejor y que ellos puedan ser lo que quieran ser cuando sean grandes. ¿Qué
El día que logran reparar eso, ¿cómo se van a celebrar los niños? Jugando y también estudiando más. ¿Usted cree que de esta escuela podría salir algún día la presidenta de la República de Honduras? No solo presidentas, doctores, abogados, nuevos profesores, hay mucho talento. De hecho, aquí tenemos otros alumnos. ¿Estudiaste aquí? No. A ver, Jael, grandote, en serio. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuando yo estuve aquí, las paredes empezaban a deteriorar. Desde que tú eras estudiante ya estaba deteriorando esas paredes. De kinder aquí estudiando. Soy estudiante de la licenciatura en letras y cuando yo empiezo a hacer la práctica, aquí voy a empezar mi práctica ya que tengo que apoyar a los que me apoyaron de pequeño. Y espero ser un gran maestro para nuestras futuras generaciones. Él salió de aquí, graduó de aquí y ahora está en la universidad. Así que ustedes también, ¿verdad? Pueden seguir el camino de él. Director, se ve que ese cerco está grave también. Sí, la verdad que este ha sido el lugar por el cual se han metido muchas veces. Aquí entran animales también a veces. Sí. ¿Qué animales entran? Una vez miramos ahí un animal muerto y una zarigüeya, un cadáver. ¿Y han metido a las aulas algunos? Sí, a veces ratones. ¿Cómo se sienten los niños ver los ratones? Unos salen corriendo y otros se suben a la silla. Y aquí vinieron los niños para mostrarnos la parte de atrás del aula de ellos. Uy, ¿eso qué pasó aquí? Fue el saqueo que nos hicieron los ladrones. Quebraron las paredes. ¿Qué robaron de la escuela? Las computadoras, cuadernos. Hasta una mochila que un niño había. De un niño robaron, una mochila de un niño. ¿Cómo se sintió ese niño? Empecé a llorar. ¿Cree que los padres de él trabajó mucho para poder comprar esa mochila? Sí. Cuando estábamos en cuartos se inundaron, un montón de libros y cosas bien mojadas ya no se podían usar. Nos tardábamos en recibir las clases porque teníamos que sacar el agua cuando llovía bien fuerte. Eso se puede abrir. Aquí es aula ya. Sí. Hay una silla de ruedas aquí adentro, ¿y eso? Es que un niño está incapacitado, no puede caminar. Pero aquí no discrimina a nadie. Aquí puede estar en silla de ruedas, todos pueden estudiar aquí. Sí, y los alumnos le ayudan a él. Urgentemente tienen que reparar esto. Decepcionadas nos sentimos. Dijo la presidenta de la sexto grado que ella estaba dispuesta a recolectar monedas entre los alumnos. ¿Es verdad eso? Miro bien motivado, estos niños quieren salir adelante, estudiar, ser doctores, abogados, ingenieros, pero lastimosamente esas condiciones no les van a permitir, ya que cuando llueve se inunda todo, se meten ladrones, se meten animales. A veces se meten serpientes. ¿Cómo son de grandes los serpientes de Tegucigalpa? ¿Sí ve? ¿Cómo son? Así, de grandes. Todos los predios de la universidad hay bastantes serpientes, incluyendo algunas serpientes venenosas como cascabel. ¿Qué puede pasar si un cascabel se agarra a un niño? Bastante peligro, hay que ver, es una venenosa, produce hemorragia. ¿Por qué es tan importante que las paredes no estén quebradas como esto para los niños? El calor del aula hace de que ciertos organismos vengan. Podrás ver, algunas aulas de aquí se están cayendo los techos. El techo está. Este año se metieron una vez a robar por lo mismo. ¿Cómo no van a entrar cuando no hay...? Todo está muy vulnerable. Uy, sí, hombre, ¿qué es esto? Todo está deshecho. Esto era una cocina y en estos momentos con el apoyo de los padres de familia pues se está convirtiendo en un aula, pero si ustedes ven el espacio sigue siendo pequeño. ¿Usted es uno de los padres de familia de los hijos aquí? Sí. ¿Cuántos alumnos estudian aquí? Hemos tenido hasta 300. Así para los trabajadores es muy conveniente ya que tienen largas horas aseando, cuidando la universidad y pueden tener los hijos cerca aquí. Correcto. Muchos padres no tenemos quien nos cuiden nuestros hijos, entonces nos venimos a dejar al centro y ahí nos vamos a hacer nuestras labores. Ahorita tengo una nieta ahí en primer grado. ¿Qué porcentaje de los estudiantes aquí dirías que son de escasos recursos? La mayoría. Yo vengo de Zamorano. ¿Y eso que viene de tan lejos? Porque es una buena educación la que dan acá. Por eso hago el sacrificio de venirme a las 4 de la mañana a todo ese lado de ahí. ¿Y usted trabaja aquí? Mi esposo es el que trabaja aquí, en mantenimiento, albañilería. ¿Cuál es el sueño que tiene para su hijo? ¿Cree que va a lograr estudiar aquí en la UNA como universitario un día? Esto es la esperanza pues que uno tiene, que ellos sean alguien en la vida. Un saludo a su esposo, quien está ahorita manteniendo la propiedad aquí de la UNA. Se llama Manuel Sosa, muy orgullosa pues de ser la esposa de él, ¿verdad? Y que mi hijo esté estudiando aquí. ¡Buenos días! ¿En qué grado estamos aquí, profe? Primero, tenemos 2 secciones, primero A y primero B, porque ahorita no tenemos el suficiente material, entonces estamos tratando de ver qué poner en parejita. Hola. Yo solo tengo frío. Es frío, sí, porque aquí está cerca de la puerta, ¿verdad? Pero a menos a mí me gusta el frío. ¿Te gusta el frío, en serio? Mucho gusto, Shin Fujiyama. Hola. ¿Qué es? Es el micrófono. Yo pensé que era algo para lavar el inodoro. Ah, no, hombre. Si quieres, mira, téngalo. Y ahí sí habla aquí, ve. Hola. Hola. Mejor todo. Ay, pues gracias. Yo quiero hacerlo. ¿Quieres hacerlo también esto? Me llamo Anthony. Sí. Mi nombre real es Daniel, pero yo me la cambié en mi cumpleaños. Él es mi amiga. Ella es su amiga, Daya.
Pregúntale algo ahí. ¿Qué comiste en el desayuno? Café. Profe, ¿cree que algunos de estos alumnos algún día van a lograr a estudiar en una como universitarios? Eso es lo que se pretende, que de aquí del centro educativo pasen a la universidad. ¿Qué desayunaron el día de hoy, amigo? Leche, confle, leche con confle. Nadie comió baleadas aquí hoy. ¿Baleada? ¿Cuántas baleadas? Una. Sí, veo que los niños de aquí, los alumnos son bien despiertos, despabilados, no son tan tímidos como en otras escuelas. Los niños de nuestro centro educativo ya están capacitados para hacer unas exposiciones ya bastante grandes. ¿Y por qué dice experimental el nombre? Porque experimentamos ya sea con proyectos científicos de ya a nivel avanzado. ¿Esa caja por qué es así? Es un proyecto que nos dieron para poner las plantas. Para que tengan más oxígeno del planeta. Sí. Hay niños con discapacidad. En mi caso tengo un niño con parálisis cerebral que ya está en 6º grado. Creo que ellos merecen lo mejor. Buenos días. ¿Qué idiomas están enseñando a los niños? Ahorita estamos con el inglés y el francés. Trilingües los niños aquí entonces. Siendo parte de la universidad más grande de Honduras, da pesar que las condiciones de la escuela estén en un mal estado. ¿Cómo se siente como estudiante de la UNA poder ayudar a los niños de los empleados que asean el campus? Es gratificante, realmente pues nos hace reflexionar sobre que necesitamos pues mejorar esas infraestructuras. Hola, Ricardo, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? ¿Profesor o doctor? Veterinaria. Odontólogo. A reparar los dientes de la gente. Está faltando un diente aquí, ¿va? Doctor. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Sare, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Enfermera. Qué interesante que la mamá de ella está en clase ahorita y viene a dejarla para estar cerca. Así poder ellos también superarse. La gran mayoría son madres solteras. Quiero aprovechar para presentar. ¿Ah, sí? Hola. Exalumno. En serio, mucho gusto. Karen, ya te graduaste de aquí, ¿ahora dónde estás estudiando? Estoy estudiando en la universidad acá. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? 16. Ya está en la universidad. ¿Y eso cómo logró hacer eso tan joven? Es que entré chiquita aquí. Yo estuve toda primaria acá y el kinder también. O sea, la educación de aquí es tan buena que ya a los 16 años algunos están en la universidad. Varios alumnos. Cuéntanos cómo fue la enseñanza que recibiste aquí en esta escuela. Muy buena. Yo no tuve ninguna dificultad en el colegio a la hora de adaptarme a español, matemáticas. ¿Cómo se siente ver las condiciones descaídas de la escuela ahora? Sí, se me hace triste ver la falta de recursos, ¿verdad? ¿Usted egresaron de la escuela? Sí, sí. Sí, desde... Y fue mi alumno del primer grado. ¿Eres su alumno, en serio? Yo trabajo aquí en la universidad, en el Departamento de Bienes Nacionales. Ya tengo un hijo aquí también. ¿Estudiando aquí? Sí, aquí está mi hijo. Usted lo cuidó, ¿verdad? ¿Y cómo era Percy de niño? ¿Qué recuerdas? Por momentos inquietos, como Pero si era grandote siempre, ¿o? Sí, lo cuidé desde kinder. ¿Cree que su hijo algún día va a lograr estudiar como universitario aquí en la UNA? Claro, esa es la idea de que él salga de aquí de la escuela para que ya después de un solo entre aquí a la universidad. Estamos viendo las condiciones un poco críticas de algunas aulas. Es muy doloroso en mi caso porque yo le llevo un cariño inmenso a la escuela. Los padres también hemos puesto nuestro granito de arena para que mire un poco mejor la escuela, pero es un poco difícil también. Erlan, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Futbolista. ¿Pero para cuál equipo? Para el Barcelona. ¿Por qué Madrid no? Porque no sirve. Doctora. ¿Y quieres estudiar en la UNA aquí? Sí. Arquitecta, maestra de voleibol. Me gusta el voleibol y juego con mi tío. Un saludo a su tío. Hola, tío. Sofía, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora. ¿Quién quieres curar cuando se enferman? A mi familia y a las personas que están en ese mundo para evitar los casos de cáncer y las enfermedades. ¿Cómo se sienten los niños cuando mira a alguien enfermito? Mal sentimentalmente porque pienso que la humanidad un día va a colapsar y eso me hace sentir triste porque por nuestra propia culpa la gente se está destruyendo a sí misma. ¿Cree que si todos los niños se unieran puede prevenir eso y salvar el mundo? Sí, y más por todas las comidas así rápidas y todo eso que se provoca esas enfermedades. ¿Quién te enseñó todo eso? Mi profesora. Profe, ¿está escuchando la gran entrevista que está dando la alumna? Ella dice que estamos causando muchos daños al planeta, mucha comida rápida y hay que salvar el mundo. Y ella dijo que usted fue que le enseñó todo eso. Ah, bueno, gracias. Le doy las gracias porque nos ha enseñado mucho y es por nuestro propio bien para que el día de mañana seamos mejores personas. ¿Sus padres en qué trabajan? Mis padres trabajan vendiendo comida en la colonia de La Travesía. Acabamos de conocer el papá de Sofía. ¿Cómo se siente que Sofía está avanzando en los grados aquí, estudiando mucho?
Pues muy orgulloso, pues porque es una buena alumna, vale el esfuerzo. ¿Cree que ella va a lograr sus sueños, poder ser universitaria aquí en la UNA un día? Claro, claro que sí. Todo su sacrificio, levanta temprano, trabaja todos los días en nombre de su hija. Así es, pues, porque la situación es un poco difícil, pero... Cuéntanos de las dificultades. Ay, Dios. Bueno, es que la verdad, la falta de empleo, la falta de oportunidades también. ¿Usted no logró estudiar en la universidad? Entré, pero conseguí un trabajo que trabajaba de lunes a lunes. Los 7 días. Entonces no me daba tiempo de seguir estudiando. Don Carlos, ¿cómo se siente ver las condiciones de las aulas de sus hijas aquí? Ay, es un poco así como que de probable, pero creemos en Dios de que nos puede ayudar y que se puede mejorar esto. ¿Cómo te sientes ver a su mamá después de trabajo todo cansada de ella? Ella me apoya siempre en mis estudios y que la quiero mucho. Uy, te llamo macheteada, ¿eh? ¿En serio? ¿Usted hizo eso? No, pero... No, pero de su negocio. Sí. Bueno, digamos que sí. Bueno, vamos a ver. La macheteada universitaria. Gracias, gracias. ¡Wow! ¿Qué es eso? La moto. ¡Qué grueso es la llanta! ¿Cuáles son los youtubers que miran a los niños aquí? Usted. ¿Sí? Mr. Beast. Kimberly Loaiza. Fede Vigevani. ¿Este grupo de amigos siempre come juntos así? Sí. ¿Y cómo se conocieron las 4 amigas? La conocí a ella porque siempre venía a la misma iglesia que yo iba. ¿Cree que podrían ser compañeras de la universidad un día también? Sí. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Sí. Encontraron un balón. Vamos a ir a jugar fútbol entonces. ¿En serio? Gracias, amigo. Wow, mira lo que me acaba de regalar. Gracias, gracias. Ahí está, vamos, vamos. ¿Pero dónde están los marcos? Ay, ay, ay. 100 contra 100. Es el partido de fútbol más loco que he visto. Las niñas, ¿qué hacen durante el recreo normalmente? Picnic y juegan a los columpios. ¿Y qué es lo que hacen en los picnics aquí las niñas? ¿Chismear? Chismear, ¿es verdad eso? Sí. Chisme que contar. Sí, son bien capitalinas, ¿verdad? De temprana edad comienzan los chismes, ¿verdad? Sí. Wow, mira lo que me acaba de dar. Uy, no lo puedo abrir. No me diga que está enamorado de alguien, ¿verdad? Muy bueno, gracias. Wow. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. ¿Y qué vas a comer para la merienda hoy? Panqueques. ¿Y quién los preparó? Mi mamá. Su mamá le hizo los mejores panqueques. Sí. ¿Y qué quiere decir a su mami? Que la amo mucho y que la quiero. Y también a mi hermano. ¿Qué es lo que está comiendo, amiga? Usted no. ¿También? ¿Quién nos preparó? Mi mami. ¿Sí? ¿Un saludo a su mami? Gracias, mami. Buenos días. ¿Cuál es el logo de nuestra escuela? Somos... ¿Su nombre? Joseph Eduardo Velázquez Vallejo. Sí, habla rápido, ¿verdad? Joseph, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Quiero ser futbolista o empresario. Las dos cosas puede también. Sí. Cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Veterinaria. Ingeniero civil independiente. Azafata doctora. Sí, ¿cree que puede hacer las dos cosas? Sí. El país donde más quiere ir. A Francia. ¿Y es verdad que aquí a veces se enseña francés? Sí. Sí, ¿verdad? Un saludo a los amigos de Francia. Hola. Aquí cuando llueve es verdad que algunas aulas inundan. Sí, también hay goteras aquí en el techo y los ventiladores no funcionan. ¿Cómo se sienten los niños cuando hay goteras del techo? Porque nos cae en la cabeza. ¿Qué pasa en los cuadernos cuando caen goteras encima? Se arruinan y se pierde todo el dinero para nuestros padres. Es urgente reparar esas aulas entonces. Sí. Para todas las pumitas aquí de la escuela. Sí. ¡Orgullosamente! ¡Pumita! Una gran experiencia aquí en la Escuela Experimental de la UNA. Me da mucho pesar ver las condiciones de estas aulas, ya que yo como universitario también trabajé para la universidad mía en Estados Unidos. Yo era un trapeador de piso, igual a muchos padres de familia de esa escuela. Yo sé cómo es esa sensación, volver a la casa cansada, los pies, las manos, después de mantener limpias las grandes propiedades que son las universidades. Muchas gracias por compartir sus sueños de ser doctores, ingenieros, enfermeras, veterinarias, policías. Esos niños merecen lo mejor. El 5 de abril comenzaré el reto más grande de mi vida. Voy a correr 250 kilómetros desde San Pedro Sula a Tegucigalpa para intentar recaudar los 2.7 millones de lempiras necesarias para reconstruir a su totalidad la Escuela Experimental de la UNA de Tegucigalpa. Para apoyar a los niños y sus grandes sueños, puedes donar en el link abajo. Nos vemos en la meta final.